La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos regala de poder compartir esta palabra con la iglesia. El Señor nos da la oportunidad de poder compartir el mensaje número 6 de este alimento diario titulado Embajador de Cristo. Y el tema de esta semana es bajo la restricción de Dios, basados en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 13 al 18. El día lunes nos comienza hablando sobre la experiencia del apóstol Pablo y nos habla de la reivindicación de un apóstol. Es con la humildad y la mansedumbre de Cristo. Vemos que cuando Pablo escribió 1 Corintios, Pablo lo hizo de una manera muy fuerte, una manera dura, para tratar todos los problemas que estaba presentando la iglesia en Corintio en ese entonces, presentando a Cristo y su cruz como la solución a todos sus problemas. Y nosotros conocemos pues ya los problemas que habían en la iglesia, esos 11 problemas que Pablo trató en su primera epístola, como era la división, los pecados de inmoralidad, los pleitos que había entre hermanos, los problemas sexuales, el asunto de la vida matrimonial, los sacrificios a los ídolos, los problemas de atavío en las mujeres, el problema como tomaron la cena del Señor, el problema de los dones, las falsas enseñanzas. Esos son parte de los problemas que el apóstol Pablo trató en su primera epístola. Pero vemos que cuando el apóstol Pablo escribió su segunda epístola, o 2 Corintios, Pablo cambió su forma para dirigirse a los hermanos. Ya no fue de una manera dura, sino que habló como un padre, en un tono de reconciliación, mostrándose extremadamente humano, mostrando a los corintios pues que él también era humano, mostrando su sensibilidad, mostrando sus luchas, sus debilidades, y esto le permitió crear un ambiente agradable para poder tratar un asunto que no había sido tratado en la primera epístola, un problema que había quedado pendiente allí y debía pues ser tratado por Pablo. Ese problema que quedó pendiente para ser tratado en esa epístola es la actitud que los corintios tenían con relación al apostolado de Pablo. Vemos que Pablo comenzó a ser despreciado, comenzó a ser criticado por los hermanos en Corintio, comenzó a ser comparado con otros apóstoles que habían ido a visitar pues, a la iglesia en Corintio, y pues continuó allí los problemas de división, porque unos decían que eran de Cefas, otros de Apolo, otros de Pedro, los más espirituales decían que eran de Cristo. Pero entonces Pablo, pues, ya habiendo tratado ese problema, comenzó a hablar y a reconvenirle sobre este problema. En 2 Corintios 10, versículo 1, Pablo dice: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy humilde, pero más ausente soy osado para con vosotros. Pablo en este versículo muestra que él, estando presente,
era manso y humilde para con ellos al hablarles, con ternura, pero que estando ausente era fuerte y era osado para hablar la palabra. En este versículo Pablo nos expresa, amados hermanos, claramente no nos expresa claramente cuál era su ruego, pero su preocupación fue la forma en la cual hacía su ruego hacia los hermanos de Corintio. Vemos que en la primera epístola él había sido muy fuerte al hablarles, pero en esta ocasión él cambió su forma de hablar. Fue un hablar más amoroso, un hablar de padre, un hablar de cuidado. Y el Señor nos llama a la reflexión en este día lunes, mostrando que esta debe ser nuestra experiencia. Nosotros debemos prestar atención a la forma en la cual tratamos a la iglesia, tratamos a los hermanos, pues porque primeramente el Señor Jesús nos mostró que Él trataba a la iglesia con amor. El celo de su casa lo llevaba a amar a los hermanos, no importando la condición, no importando cómo se encontrasen, sino que Él con amor era que deseaba ganar a cada uno de nosotros. Asimismo, nosotros cuando llegamos a la iglesia fuimos ganados, por lo menos yo en mi experiencia fui ganado por el amor de los hermanos. Porque imagínense que vamos a predicar a alguien y predicamos juicio. Muchas personas predican así, que Satanás te va a llevar, que el diablo te va a castigar, que no sé qué. Pero no, en mi experiencia fui ganado por el amor de los jóvenes, de los hermanos, que me acogieron como que si era parte de esa familia. Y ese amor me atrajo a la iglesia. Asimismo, el Señor desea que nosotros podamos tratar a los hermanos con amor. Ese amor pueda ganarlos, pueda cautivarlos. Sin lugar a duda, pues, nosotros necesitamos corregir las situaciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero meramente necesitamos amar a los hermanos. Debemos prestar atención a cómo tratamos a los hermanos en la iglesia. Muchas veces ponemos más atención a la forma, a los medios que usamos para obtener los resultados y objetivos, sin importarnos si lastimamos a algún hermano. El Señor muchas veces a la iglesia le ha dado un objetivo, un propósito de predicar este evangelio en todo el mundo, que todos puedan ser salvos. Y anhelamos que la iglesia pueda avanzar, pueda crecer, que los hermanos puedan crecer. Y muchas veces las palabras que proferimos son duras, o sea, no importando si matamos a algún hermano, pero el Señor nos llama a que podamos ser esos que hablamos con amor, que no importando si alcanzamos o no las metas, los objetivos, lo importante es ganar a las personas, ganar a los hermanos. Entonces cuando actuamos así, cuando no nos importa si matamos a algún hermano o no, esto no es una actitud de un ministro del nuevo pacto. Nuestro corazón debe ser ganar a las personas. Así era el deseo del corazón de Dios, ganar a todas las personas. Necesitamos ser mansos. ¿Qué es ser manso? Mansos es no ser violento, no pelear con las personas, es demostrar respeto. Entonces, para poder ganar a las personas necesitamos ser mansos. Mansos, benignos. ¿Qué es ser benignos? Es ser gentiles, tratar con cortesía a las personas. Entonces muchas veces no expresamos esta gentileza, no somos mansos, especialmente en los lugares donde nos encontramos, en nuestro trabajo. Muchas veces no damos testimonio, sino que somos rápidos para hablar,
para contestar, nuestra, nuestro rostro no expresa a ese Cristo que está dentro de nosotros. No damos testimonio de la vida que está en nosotros. Y obviamente de esta forma no podemos ganar a las personas. No podemos alcanzarlas porque ellos dicen, ah, no, para yo ser así, amargado, contestón, prefiero quedarme como estoy. Entonces muchas veces esta es la experiencia de, de las personas de afuera, del mundo, que prefieren quedarse como están porque el testimonio que hemos dejado como hijos de Dios no ha sido el mejor. Y obviamente esto daña pues el testimonio. El día martes nos habla que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 11:3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo estaba preocupado por los corintios y les dijo que pues les dio a mostrar ese sentimiento de preocupación como padre, demostrando que él temía que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En 2 Corintios Pablo continúa su defensa y expresa con ruego que no quería ser fuerte ni hablar con osadía. Como ministros del nuevo pacto, amados hermanos, necesitamos ser como Pablo, siendo mansos, siendo humildes para con los hermanos, a fin de ganarlos. Debemos ser sabios al hablar o tratar asuntos de los hermanos, para no ser demasiado fuertes, a tal punto de derribar a algún hermano o de matarlo. Señor, nos guarde de ser eso que juzgamos y tratamos asuntos o hablamos asuntos de hermanos siendo muy fuerte, pues podemos matar a algún hermano, a esa familia, alejar a alguna familia. Entonces el Señor nos guarde de ser piedra de tropiezo, que el Señor nos haga sabios, nos haga humildes para tratar cada aspecto, cada asunto que se deba hablar en la iglesia. El versículo 3 de mismo 2 Corintios dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces vemos que el apóstol Pablo allí se muestra, ¿no?, que aunque él estaba en su carne, mostrando su debilidad, mostrando que él estaba limitado por su cuerpo, que aunque andaba en la carne, él no militaba según la carne. Y el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Entonces, aleluya, porque el Señor nos dio esas armas. Y que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un espíritu. Y nosotros necesitamos militar según ese espíritu. Y también nos dio esas armas. Como milicianos, nos dio unas armas. ¿Cuáles son esas armas? Son la palabra de Dios y el espíritu de poder. Aleluya. Aleluya por esa palabra que el Señor nos ha dado, que nos ha confiado, y ese espíritu de poder que el Señor nos ha impuesto, que nos ha dado, nos ha regalado, para que nosotros podamos vencer todas las artimañas, las acechanzas del enemigo. Entonces, como primer punto, esas armas son poderosas. ¿Para qué son poderosas? Para destruir fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Esas fortalezas son nuestra mente. Nuestra mente es una fortaleza, es un campo de batalla que día a día batalla
entre Dios y su enemigo. Entonces nuestra mente muchas veces ocupamos mucho tiempo en las cosas que no son de Dios, y hay esa lucha constante entre Dios y su enemigo. Entonces estas armas también son poderosas para destruir argumentos. ¿Qué son argumentos? Los argumentos son sofismas, son nuestros razonamientos humanos. Muchas veces prestamos atención a cosas, hermanos, que no debemos prestar atención. Oímos a hermanos murmurando de otro hermano sobre la forma en la que se lleva la iglesia, la administración, y son cosas que no nos competen a nosotros argumentar ni prestar atención. Pero eso es lo que quiere Satanás. Quiere que nosotros argumentemos, que nosotros opinemos, que nosotros critiquemos a los hermanos. Y comenzamos, hermanos, a argumentar y a dudar. Cuando comenzamos a argumentar, esto nos hace dudar sobre si el camino en el que el Señor nos ha puesto está correcto, está equivocado. Señor, tenga misericordia. Señor, tenga misericordia y nos ayude a salir de toda duda, porque las armas que el Señor nos ha dado son poderosas para destruir todos estos argumentos, todas estas fortalezas que vienen a nuestra mente, que quieren causar división, que quieren apartarnos de la comunión de la iglesia. Señor Jesús. Entonces allí nos volvemos complicados. Y mientras más argumentamos y cuestionamos, llegamos a volvernos hasta incrédulos. Ya no creemos en la palabra. Ya cuando escuchamos la palabra no la escuchamos con fe, porque estamos contaminados. Que el Señor nos lleve a arrepentirnos, que esta palabra que el Señor me está trayendo hoy nos permita abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón pueda ser iluminado, que si hemos tenido alguna experiencia de este tipo, podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón al Señor, si hemos proferido en contra de algún hermano, que podamos ser limpios. Hebreos 3:12 dice: mirad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿qué es tener un corazón de incredulidad? Es oír la palabra, pero no creer en ella. Entonces, el Señor nos guarde de que esto esté pasando entre nosotros, de que estemos escuchando la palabra y no estemos creyendo en ella. ¿Por qué? Porque ya comenzó Satanás a sembrar una duda en nosotros. Una duda que comenzó con un hermano y ya comenzamos a dudar de la iglesia. Ya comenzamos a dudar de muchos hermanos. El Señor pueda purificarnos a través de esta palabra, pueda limpiarnos, pueda sacar todo lo que impide que nosotros podamos creer en la palabra que el Señor nos está trayendo. Debemos arrepentirnos, amados hermanos. Yo, Víctor, necesito arrepentirme, ¿verdad? Y volvernos a la sencillez. Cuán rico era al principio cuando llegamos a la iglesia. Éramos sencillos y el Señor avanzaba de una manera muy, muy próspera. ¿Por qué? Porque no había argumentos en nosotros, no había preceptos ni conflictos, pues, porque éramos sencillos. Simplemente oíamos la palabra y la poníamos en práctica con amor, porque estábamos en ese primer amor. Yo quiero volver a ese primer amor. El Señor pueda llevarme a ese primer amor, a esa sencillez, dejar de ser complicado, dejar de argumentar y pensar si está bien o está mal. No, que el Señor me lleve a la sencillez y a la obediencia. Dice, a nosotros no nos toca, amados hermanos, conocer los tiempos ni las sazones. Solo debemos ser obedientes. Y es ahí donde el Señor bendice a la iglesia. Recuerdo que en la localidad donde me reunía en Venezuela,
eh, en el Tigre, cuando comenzó este mover del Bucafé, el Señor trajo esta palabra a la iglesia y al principio fue un choque, porque el local de reuniones se iba a convertir en un Bucafé, en una librería, ya no iba a ser el mismo lugar para reunirnos, ya teníamos que comenzarnos a reunir más por las casas. Y esto al principio chocó un poco, pero gracias al Señor la iglesia tomó la actitud de ser obediente y una hermana que es parte de uno de los matrimonios que fundaron la iglesia en el Tigre, se levantó y dijo estas palabras, dijo, si el Señor nos trae estas palabras, nosotros necesitamos ser obedientes. Nosotros necesitamos ser obedientes. Si nos equivocamos, pero nos equivocamos juntos como un cuerpo, como la iglesia, el Señor igual va a bendecir, porque el Señor va a ver nuestra obediencia. Entonces, de esa manera el Señor levantó el Bucafé en el Tigre y fue de gran bendición para la iglesia. Allí el Señor envió nuevos creyentes, el Señor alcanzó a hermanos de congregaciones, el Señor utilizó esa herramienta de una manera maravillosa, pero fue por la obediencia a Cristo. Entonces el Señor nos ayuda a ser obedientes, a no dudar de la palabra y poder ser esos que estamos prestos y atentos. Entonces vemos que estas armas derriban toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces aleluya, porque necesitamos disfrutar la palabra. Esa palabra es saludable y nos ayuda a derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Vemos que ese enemigo Satanás quiere dañar nuestra mente, quiere hacernos dudar de la palabra profética que estamos recibiendo. Por eso necesitamos guardar nuestra mente, hermanos. Necesitamos poner un escudo en contra de todo dardo, de todo lo que quiere venir a dañar nuestra mente. ¿Verdad? Segunda de Corintios 11, del 1 al 3, el Señor nos muestra que Pablo tenía un celo para con la iglesia. Asimismo nosotros necesitamos tener un celo para con nuestros hermanos, celarnos entre nosotros, cuidarnos, guardarnos, porque el Señor nos ha puesto en este cuerpo para que nos cuidemos los unos a los otros. Satanás quiere engañarnos con su astucia, dañar nuestra mente. Entonces, si estamos dudando, debemos aplicar estas armas, amados hermanos, que derriban todo orgullo y toda altivez y nos llevan cautivos a la obediencia a Cristo. Señor Jesús. El día miércoles, basado en 2 Corintios 10, del 13 al 18, nos habla de respetar la esfera de acción que Dios demarcó. Este es el punto central de esta semana. Es la restricción que el Señor coloca en nuestro servicio al Señor. Dice que Dios estableció a Pablo la esfera de acción que debía tener. Hay una regla con la cual Dios mide nuestro territorio, nuestro servicio, y no podemos sobrepasar esas medidas. Señor Jesús, hay una regla que el Señor coloca en cada lugar donde estamos. Si el Señor me da un servicio, yo no puedo sobrepasarme de lo que el Señor ha establecido, sino que yo necesito ser fiel con lo que el Señor me ha dado, guardando pues a otros hermanos, no queriendo hacer más de lo que el Señor me ha comisionado, sino hacer de una manera fiel, ¿verdad? Y bien hecha las cosas que el Señor me ha dado. Si el Señor me puso en el servicio de la palabra, yo necesito perfeccionarme allí. El Señor me ayude mucho porque en mi experiencia siempre ha sido una lucha personal, Dios conmigo. En cuanto a dar la palabra, siempre he tenido mucho miedo, mucho temor. Cada vez que me toca preparar un mensaje, es una lucha.
entre Dios y mi persona. Siempre le digo al Señor que me muestre cuál es el servicio que yo debo perfeccionarme. Pero el Señor me ha llamado varias veces a dar la palabra y necesito perfeccionarme. Yo sé que los hermanos que damos la palabra no somos los mejores, no somos los más adecuados que el Señor ha puesto delante, pero el Señor nos puso allí para perfeccionarnos, para alentarnos, para instruirnos, y simplemente necesitamos decir sí, amén. Necesitamos permitirse que el Señor trabaje en nosotros y no desear el servicio de otro hermano. No, que yo deseo estar allá, sino que necesitamos ser fieles donde el Señor nos ponga. Y el Señor va a ir creciendo y avanzando en nosotros. Entonces necesitamos, como dije, respetar la esfera de acción que Dios demarcó. Vemos que Pablo le mostró a los corintios que él no se metía pues en los territorios de otras personas. Pablo estaba molesto porque los judaizantes habían ido a predicar otro cristianismo, otro evangelio diferente del que él había predicado a los corintios. Y los corintios habían permitido pues que ellos entrasen y hablasen otras palabras. Y en este aspecto nosotros necesitamos ser celosos, amados hermanos, con las palabras que escuchamos. Muchas veces empezamos a prestar atención a otras palabras que vienen de afuera, hermano, y ni siquiera nos da tiempo para escudriñar la palabra que el Señor nos está trayendo en este tiempo. Los hermanos que van enfrente, el Señor nos les ha dado tanta palabra, hay tantos libros, tantas escrituras que el Señor nos ha dado, y no nos da tiempo para nosotros poder disfrutar y escudriñar tanta palabra que el Señor nos ha regalado. Nosotros necesitamos ser celosos de las palabras que escuchamos y la palabra que el Señor nos está trayendo, las palabras proféticas. Necesitamos amarla, necesitamos amar la palabra que el Señor nos trae a nosotros, ¿verdad? Y guardarnos entre nosotros mismos de invadir el área de actuación de otro hermano, porque el Señor constituyó a cada uno en su lugar, a cada uno le dio su posición en la iglesia, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces en la iglesia están los ancianos, los diáconos y las diaconisas, luego vienen los apóstoles, y de esta forma el Señor va actuando en orden, sin que nosotros invadimos el lugar que le corresponde a otro hermano. El Señor nos ayude a guardarnos de estas restricciones y que no interfiramos en la obra del Señor. Jesucristo es el Señor.